Entrar al tema leyendo Proverbios 22, el versículo 3, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y esto es algo que a veces no entendemos mucho, ¿verdad? Porque hay personas que saben que ahí hay un peligro y rodean. Dan la vuelta por otro lado. Esto se ve mucho en los niños, pero también en los adultos. De repente miramos adultos que ya están ya pasaditos de adultos, ¿verdad? Y todavía miran el peligro y van y pasan por ello. Y creen que de alguna manera que no les va a llegar el daño. Pero si está el peligro ahí, ¿verdad? Y van y se ponen, es como los que pasan por la lumbre y luego después dicen que no se queman. Estaba mirando un reportaje que estaba saliendo de un hombre que estaba todo vendado de sus pies, porque por allá en una playa prendieron unos carbones y este hombre caminó en ellos creyendo que no se iba a quemar. Imagínense. Todo quemado estaba ahí el hombre. Vamos a ver dos tipos diferentes de debilidades, la involuntaria y la voluntaria. Las debilidades voluntarias pueden arrastrar a la esclavitud del pecado. Para poder protegernos de nuestras propias debilidades, ya sean involuntarias o voluntarias, tenemos que descubrir y entender cómo están operando en nosotros. Tenemos que entregárselas a Dios, renunciando y rompiendo con ellas. Tenemos que permanecer en guardia para mantenernos protegidos de nuestras propias debilidades. No es algo que ya sé que la tengo, pero me olvido de ella. No, tengo que estar consciente de que aquello está pasándome, ¿verdad? Para poder protegerme de eso. En Proverbios 22:10 nos dice la palabra del Señor: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Mire qué palabra tan certera, ¿verdad? Si echamos fuera aquello que nos está afligiendo, ¿cómo es que lo echamos fuera? Cuando reconocemos lo que sabemos que tenemos, cuando lo reconocemos y entendemos que lo tenemos, entonces podemos estar alertas a aquello. Por ejemplo, yo tengo una forma de enfermedad, por decir así, porque yo nunca lo consideré enfermedad hasta hace poquito que alguien me dijo, yo miro las letras deformadas. Entonces, a mí me cuesta leer. Pero como ya sé que tengo ese problema, ¿yo qué hago? Bueno, yo leo mucho y también oro pidiéndole al Señor que me ayude. Para que Él me ayude, y cuando termino siempre le digo: ay, Señor, gracias por todo lo que me ayudaste, perdóname por todo lo que yo me equivoqué. Y así, porque es la manera, ¿verdad? Yo ya estoy consciente de que tengo ese problema. No es que alguien me va a decir, no, pues yo ya sé. Entonces yo tengo que ir a orar y a ponérselo en las manos al Señor, porque es algo que está ahí y que yo lo sé. Punto número 1, tenemos dos grupos de diferentes debilidades. En 1 Corintios 10:23 nos dice la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Las cosas que nos convienen. ¿Por qué nos convienen? Porque nos van a edificar. Si aquello no me edifica, no me conviene. Entonces, si no me edifica, no lo debo de tomar. No lo debo de recibir porque no me conviene. No me va a edificar, entonces no me conviene. No es que esté mal o bien, es que a mí no me edifica. Por ejemplo, hay cosas que puedan estar pasando y puedan ser buenas, ¿verdad? Pero a mí no me edifican. Entonces, si a mí no me edifican, yo me aparto de eso. Y es algo que tenemos nosotros que entender, ¿verdad? Que es entender qué sí me edifica, qué no me edifica. Por ejemplo, yo cuando hay personas que me hablan por teléfono y estamos ahora platicando y yo le estoy pidiendo al Señor: Señor, ayúdame a entender lo que tú estás entendiendo de todo esto, para que aquella conversación a mí me edifique. ¿Cómo me va a edificar? Tratando de ayudar a la persona, yendo a la raíz de lo que está operando en la persona. Porque me podía pasar todo el día platicando con alguien y no sacamos nada. Pero en cambio, cuando estoy pidiéndole al Señor: Señor, muéstrame la raíz, llévame a la raíz, llévame a la raíz. Yo estoy buscando que el Señor traiga edificación, no solo a mi vida, sino también a la vida de la persona con la que estoy hablando. Por eso es que siempre buscamos eso, ¿verdad? Que el Señor esté siempre ahí con nosotros, que Él esté al pendiente porque Él es el que nos puede dar la raíz de las cosas. Yo a veces digo: ¿de qué me sirve andar por las ramas buscando el fruto arriba y cuando la raíz está abajo?
Y necesitamos ir a la raíz, aplicar ahí la medicina a la raíz. Tenemos no puede salir la palabra, deficiencias. Yo aquí tengo una deficiencia. Tenemos deficiencias involuntarias o incapacidades. Estas son debilidades involuntarias. Esas deficiencias que son involuntarias son las debilidades involuntarias, porque no tengo nada que ver en aquello. No es algo que yo me provoque, no es algo que yo hago o que yo puedo corregir. No lo puedo corregir, ¿verdad? Es algo imposible. Puedo llevarlo a los pies del Señor y depender de la gracia del Señor que me ayude. Y eso es la deficiencia involuntaria. En Éxodos 4:10 nos dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaste con tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Mire, Moisés, ¿verdad? ¿Cómo viene a decirle al Señor? Es que yo no sé hablar. Y qué tremendo. ¿Sabía el Señor o no sabía? Sabía que Moisés no hablaba clarito, ¿verdad? Pues él lo sabía, pero él fue a decirle como si Dios no supiera, es como si yo le dijera, Señor, yo no leo bien, de repente me como las letras y me las brinco, les veo la O, le veo colita, o la E, la veo A, o ya la cambié. Entonces, Señor, yo no puedo hacer ese trabajo, yo soy incapaz de hacer ese trabajo. Pero fíjese que yo una vez le dije, el Señor me estaba dando unas instrucciones y yo le dije, Señor, pero yo ni siquiera fui a la escuela. Normalmente yo me brincaba los años. Y llegaba a un grado y estaba 2 meses ahí. El siguiente año me brincaban al siguiente año. Entonces yo no estudié completo ningún año, ninguno. Y me brincaron un montón de veces. Entonces aquí, cuando llegué a este país fue cuando estudié los 4 años de la high school, fueron los únicos años que estudié completo, pero parecía que estaban en chino. Llegar de México, donde no se hablaba, nunca había escuchado yo que era inglés. Y llegar acá, a un idioma completamente diferente, y en aquellos años que todo era más difícil, ahora ya todo el mundo habla español, en aquellos años no. Y entonces, esos años fueron los que yo estudié, los 4 años completos que yo hice. Entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿y yo cómo te voy a servir en esto? Y el Señor me dijo, ¿tú no crees que si yo quisiera un abogado, un doctor, un ingeniero, una psicóloga, no lo pudiera agarrar? Y ya le dije, Señor, perdóname. Pero aquí Moisés, mire, me ganó, y si no sé hablar. Pero mire lo que le contesta al Señor, casi lo mismo que me contestó a mí. Éxodo 4:11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Tremendo, ¿verdad? Para ahí sí que dejó mudo a Moisés. Yo pienso que sí, que lo dejó ahí. Ya mejor no hablo. Las debilidades involuntarias y las voluntarias pueden afligirnos, por eso debemos conocerlas para poder protegernos de ellas. En Proverbios 7:23 nos dice la palabra del Señor, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Así muchas veces estamos a ciegas, no sabemos que tenemos esas debilidades. Le digo, yo crucé todo ese tiempo sin saber que yo tenía este problema. No les voy a decir quién, pero alguien está en este lugar. Que cuando yo era chiquita me pegaba porque me comía las letras, porque las perdía. No les voy a decir quién, ¿verdad? Y mire, que mi maestra me enseñó a leer a los 4 años. A los 4 añitos yo ya sabía leer comiéndome las letras. Y hasta el día de hoy me sigo comiendo las letras. Así que yo no sabía que tenía esa deficiencia. No lo sabía, le digo, no lo supe nunca hasta hace unos cuantos años atrás. Creo que uno de mis hijos fue el que me dijo, madre, si tú lo que pasa es que tienes esto. Y yo dije, ¿qué? ¿Con qué se come eso? Dice, pues mira las letras volteadas. Ay, sí. Mire, yo puedo ver la letra, la palabra cómo se escribió, y cuando la voy a escribir ya le corté una palabra. Por eso cuando hago un texto le digo a mi esposo, léelo. Luego me dice, ya te comiste varias palabras ahí. ¿Por qué? Porque yo ya sé que tengo ese problema, o tengo que leerlo unas 3 o 4 veces.
despacito para poder saber lo que estoy viendo y que sí escriba lo que quiero escribir. Las debilidades o deficiencias involuntarias son debilidades que nos afligen sin que nuestra voluntad tenga nada que ver. Eso es lo que les decía, ¿verdad? Esa clase de debilidades nos afligen sin que tengamos nada que ver. O sea, no es algo que nosotros queramos, no es algo que podemos corregir nosotros mismos. Alguien me dijo que con una operación, pero ¿usted cree que voy a dejar que me operen mis ojos? Ay, no. Y ya pasé, no les voy a decir, como dice mi mamá, no les voy a decir cuántos años tengo, porque capaz que sacan la edad de ella, por eso por respeto no le voy a decir. Pero ustedes creen que hasta estas alturas voy a dejar que me operen los ojos para corregirme eso con lo que ya he vivido toda mi vida. Pues nada más tengo que estar presentándoselo al Señor y pidiéndole al Señor de su gracia para seguir adelante. Punto número 3, las debilidades voluntarias vienen de nuestro carácter y son las que, no les leí a 2 de Corintios 12:7. Dice la palabra del Señor, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Esto le pasó a Pablo, ¿verdad? A Pablo le dio el Señor un aguijón para que lo mantuviera humilde, me imagino yo, para que él, por tanta revelación que tenía, no se sintiera que andaba allá flotando, sino que tuviera los pies en la tierra. Y a veces el Señor permite esas cositas para que no pensemos que somos de allá de arriba, que ya andamos allá con los ángeles. No, todavía seguimos aquí en la tierra. Así que mientras todavía vamos arrastrando aquello, por aquí estamos. Y esto nos lo deja Pablo ahí para que nosotros aprendamos, ¿verdad? Que nosotros también tenemos ciertas cosas que es como estar dependiendo constantemente de Dios. No querernos alejar por nada. Y ahora sí, el punto número 3 es las debilidades voluntarias vienen de nuestro carácter y son las que pueden arrastrarnos a la esclavitud del pecado. En Efesios 2:12, nos dice, en aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así vivíamos. Cuando no teníamos a Cristo, ¿cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dígame usted si no, yo me hincaba a rezar rosarios y rosarios y rosarios y rosarios y novenas y novenas y novenas. Y estaba jovencita, pues yo cuando llegué a este país tenía 14 años y todavía, ahí había cumplido los 15 y todavía y ya desde que llegué a este país ya no recé rosarios. Así que todo ese fue atrás de mis 15 fue cuando yo rezaba los rosarios y las novelas y todo eso, porque alguien que está aquí me mandaba hacerlo. Porque eso era la creencia, ¿verdad? Eso era lo que creían, que era lo bueno, que con eso nos ganábamos el cielo. Imagínese usted, haciendo abominación, que era lo que nos ganábamos. Pero estábamos en esas creencias y esas eran las debilidades que nos jalaban en aquel tiempo. Creíamos que eso era lo correcto y lo hacíamos como normal, pero era completamente anormal, ¿verdad? Era algo que a Dios no le agradaba y por tanto no había esperanza en nosotros. ¿Qué esperanza teníamos? Ninguna. Una vez le dije a un tío mío, porque me habían regañado y bueno, no sé cuánta cosa, y yo estaba muy triste y muy enojada, y me salí para afuera y el tío mío le gustaba hacerme burla, y ahí iba haciéndome burla porque me habían regañado, y yo volteé bien enojada y le dije, pero el gusto que me queda que cuando tenga 15 me voy a ir a Los Ángeles. Yo ni siquiera sabía que dónde estaban Los Ángeles, pero tenía una madrina de aquellos tiempos que vivía aquí. Entonces, yo no sé de dónde saqué eso, a los 15 años estaba aquí. Con el enojo que tenía, pero Dios lo oyó y dijo, la voy a sacar de acá y la voy a llevar. Ya estaba en los planos del Señor y ya nomás estaba profetizándolo para que se cumpliera. Y se cumplió. Después cuando me vio aquí me dijo, ¿de veras te viniste? Sí, le dije, de veras me vine. Pero hay cosas, ¿verdad?, que nosotros podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Bueno, realmente no podemos controlar nada. Todo es llevarlo a los pies del Señor para que sea el Señor guiándonos a toda verdad y justicia, ayudándonos a quitarnos aquellas mañitas o aquellas debilidades que tenemos.
Y también dándonos la esperanza que nosotros necesitamos, porque ahora, a esto, mis años, yo tengo más esperanzas ahora que cuando estaba de 15. En aquel tiempo yo miraba y lo único que miraba era lo que estaba alrededor mío y no tenía ninguna esperanza, no deseaba avanzar más. Y ahora tengo más esperanzas, deseo avanzar más las cosas, ¿verdad? Y quiero hacer más cosas y en aquel tiempo no tenía esos sueños. Las debilidades voluntarias seducen, es algo que hace, ¿verdad? Una debilidad involuntaria viene a seducirnos, nos arrastra. Porque la debilidad voluntaria son problemas de nuestro carácter. Por ejemplo, si yo yo les voy a contar, creo que ya lo he contado antes, yo tenía esta debilidad, a mí me gustaba, no era que me gustaba, no sé cómo agarré esa costumbre de sacar la lengua y siempre andaba mordiéndome la lengua, sacaba la lengua. Era una debilidad que yo tenía, dígame qué tan bonita me miraba yo haciendo eso. Y era una debilidad que yo tenía, era una debilidad voluntaria, era de mi carácter. Yo lo hacía ya sin darme cuenta. Yo estaba haciendo algo, lo que fuera, y yo estaba con la lengua de afuera, y si estaba haciendo fuerza, igual, o sea, lo que fuera que estuviera haciendo, hasta que una vez, estando en la high school, un muchacho se le ocurre tomarme una foto. Y entonces yo estaba ahí llenando unos papeles, y en eso que estaba, después viene y me enseña la foto, y me dice, mira, porque él era último día de clases, entonces él le andaba tomando fotos a todos, y en aquellas fotos eran de aquella cámara Polaroid que salía en el mismo rato. Entonces va y me dice, mira, te tomé una foto. Y ya eso no me dio ningún gozo. Ahí estaba yo con la lengua de fuera, dije, no, ¿qué es esto? Y qué feo, y entonces ahí me di cuenta que tenía ese problema. Era una debilidad de mi carácter que yo la adquirí, yo la agarré no sé en dónde. Pero entonces desarrolló de tal manera en mí que ya lo hacía de una manera normal. Entonces yo empecé a trabajar a quitarme esa debilidad y miren lo que hacía, me mordía la lengua cada vez que me sorprendía con la lengua de fuera. Me la mordía y al ratito otra vez, otra buena mordida y que me doliera para que me acordara. Y así pasé no sé cuánto tiempo hasta que se me quitó. Gracias al Señor. Pero es eso, ¿verdad? Porque esas debilidades nos seducen, nos arrastran a hacer aquello aún sin darnos cuenta. Mire, el que fuma empezó con un cigarrito, con un sorbito. Gracias a Dios que cuando nos mandaba mi abuelo a que le prendiéramos sus macuches, no nos gustó porque estaban amargos. Y entonces no nos gustó, nos daba repugno, no nos gustaba que nos mandara y no caímos en ese lazo, pero mucha gente empieza con un sorbito y ya le gusta y lo sigue. A otra gente porque tienen nervios, dicen, que para calmarse los nervios. Un día miré a alguien que estaba fumando y estaba mirando el humo así, el humo. Y dije, lo hace para calmarse los nervios, según piensa que como se ve el humo se van sus problemas. No, los problemas no se van, los problemas siguen ahí, pero lo empieza a hacer así. ¿Y qué se va quedando? Esa debilidad, ¿verdad? Esa debilidad de carácter. Después ya no puede dejar de hacerlo. Es como el que es adicto a la pornografía. Empieza con una cosita, pero después ya está enlazado y ya no puede dejar de hacerlo, ya no se puede quitar ese hábito. Ya es algo difícil de corregirlo. ¿Por qué? Porque lo dejó entrar. Y fue un lazo que le tendió el enemigo y lo enganchó. Y ahí lo tiene agarrado. Es lo mismo con el que usa las drogas, con el que bebe. No, mire, yo estoy segura que el que empieza a tomar no va y se toma un jarro así, una botella enterita el mismo día. Va y se echa un traguito, un sorbito. Y ahí empezó. Y ahí fue donde cayó en el lazo. El que se droga no va y se pone una dosis grande, no, empezó con algo poquito. Y ya quedó en ese lazo. Porque hay muchos que se ponen una dosis más grande y quedan ahí para siempre, ya no se levantan de ahí. ¿Por qué? Porque se quedaron ahí estorbados. Pero empieza uno con poquito. Y si uno no lo para aquello, se vuelve ese hábito, se vuelve esa costumbre, esa debilidad de carácter y ya no la puede hacer solo, ya no puede salir de ahí. El que toma le cuesta muchísimo para soltar eso. Ya le es imposible si no busca ayuda. Y algo tremendo, ¿verdad? Porque una persona que ya es adicta a algo,
ya tiene que vivir un día a la vez, un día a la vez. Este día lo hice bien y a ver que mañana también salga bien. Y es un día a la vez, un día a la vez. Es no ponerse metas largas, sino ir un día a la vez, un día a la vez, para dejar esos malos hábitos, como yo, que me mordía cada vez que me encontraba con la lengua de fuera, porque era la única manera que yo pude entender de quitarme ese mal hábito. Pero así es un día a la vez, un día a la vez. Y Dios nos liberta, pero tenemos que entender y tenemos que tener esa conciencia de que estamos siendo seducidos por una debilidad de nuestro carácter. En Santiago 1:13 nos dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Yo he oído muchas veces a la gente que dice, es que Dios me puso una prueba, Dios me tentó, o si no dicen el diablo me tentó. Pero mire lo que dice aquí, dice en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno. ¿Cuál es la concupiscencia? Nuestros deseos. Cuando aquellos deseos que están dentro de nosotros, el diablo viene y como les sopla, ¿verdad? Una lumbrita chiquitita y va y les sopla para que se haga un fuego grande. Y después cuando se apaga. Eso es lo que hace. Las debilidades voluntarias seducen la voluntad hasta vencerla, obligándola a hacer la voluntad de los deseos de la carne. Eso es lo que hace. Obliga a la persona, seduce de una manera a la persona para que haga lo que la carne quiere. Porque yo no conozco a nadie que dice, soy arrastrado por mi carne para ir a orar. Soy arrastrado por mi carne para ir a leer la palabra. Soy arrastrado por mi carne para ir a la iglesia. Todo el mundo dice, yo no quería, ahora no me podía levantar, ahora no tenía fuerza, ahora no tenía ganas, ahora no tenía deseos. Lo hice porque me impuse el Espíritu. Sé que lo tengo que hacer y lo hice porque Dios me ayudó y me fortaleció. Pero de su carne no lo quería hacer. Mire, a veces el Señor me dice, hay que ayunar. Y yo digo, ay Señor, ¿es tu voz o es la voz del maligno que quiere que me está queriendo confundir? Y lo rapidito me contesta, ¿tú crees que Él quiere que tú ayunes? Y yo dije, no, yo tampoco quiero, Señor. Pero es así, ¿verdad? Cuando Dios nos habla, a veces queremos nosotros darle la vuelta como Moisés, es que yo. Y queremos salirnos de aquello que el Señor nos está llamando, pero tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Y es lo mismo con las debilidades. A veces el Señor nos la está mostrando, y nos hacemos los locos. Nos hacemos los sordos, nos hacemos los ciegos. Porque no queremos entender que está aquella debilidad operando en nosotros. Y menos queremos buscar qué es. ¿Qué clase es? ¿Es una debilidad involuntaria o es una debilidad voluntaria? Como a mí me pegaban porque creían que era voluntaria, ¿verdad? Creían que yo borraba las letras ahí a propósito. Pero tanto que lloraba, las pobres letras ahí se borraban. Pero ¿por qué? Porque era algo involuntario. Pero mi mamá no sabía eso porque allá no había doctores que le dijeran nada de eso. Entonces lo que ella sabía era que ella había aprendido a leer bien chiquita y porque yo no podía. ¿Tenía qué? Si había salido de ella, ¿verdad? Tenía que ser igual que ella, pero no. Ella es muy buena para leer, pero yo no. Entonces, porque Dios, en su amor y misericordia, Él la dotó con esa gracia de aprender a leer y leer muy bonito. Pero su amor es tan grande y tan maravilloso que a unos nos da una cosita y a otros da otra cosita. ¿Para qué? Para que no brinquemos hasta arriba, ¿verdad? Para que veamos que todos estamos carentes, todos estamos necesitados de Él y de los demás también. Dios es muy bueno y para siempre su misericordia. Las debilidades, habíamos leído eso, Santiago 1:15 nos dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido y da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Mire qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona está acariciando una idea? Primero se le mete una idea, ¿verdad? Le llega una idea que no sabe ni de dónde.
Pero llegó aquella idea y de repente empieza a pensar, no, como Eva, ¿verdad? Cuando miró el árbol que le dijo la serpiente, mira, pero esa fruta es buena. Entonces, ella cuántas veces había pasado por ahí y no se había puesto a mirar el árbol. Pero cuando la serpiente le dijo que el árbol ese era bueno, entonces ella se puso a mirarlo. Y dijo, ay, no, sí, está bonito, se ve bueno, se ve sabroso. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo lo que su carne quería. Cuando la serpiente le dijo, bueno, si comes vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Ella quería eso. Entonces se desvió porque ella quería eso. Era su deseo de ella y lo cumplió. Y cuando le cumplió, ¿qué fue? Pecado. ¿Y a dónde la llevó? A la muerte, ¿verdad? La separación de Dios. Porque eso es lo que nos lleva a la separación de Dios. Mire, le voy a decir algo bien facilito. Por ejemplo, cuando uno está pensando en algo que no agrada a Dios o ni que no le agrade, nomás uno aparta el pensamiento de estarlo adorando a Él, de estarlo bendiciendo a Él, de la palabra, que a veces nos memorizamos algún versículo y estamos meditando en él, pero apartamos el pensamiento de eso y empezamos a pensar cualquier cosa. Nos cuesta para volver a adorar al Señor. Nos cuesta para volver a hacer las cosas de Dios. Y le digo algo más, cuando vamos a orar, o no sé si nomás a mí me pasa, cuando vamos a orar, me siento estorbada, me siento como sucia, como que me quiero esconder, porque sé que algo no estuvo bien, y ahí voy a pedirle perdón. ¿Por qué? Porque me salí de lo que Él quería. Entonces ahí nosotros a veces no entendemos bien esas cosas y necesitamos entender qué es lo que Dios quiere de cada tiempo de nosotros, de cada etapa de nosotros. En 1 de Pedro 2:11 nos dice la palabra del Señor: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, ¿contra quién batallan? Contra el alma. Si yo paso todo el día ocupada en esto y en aquello y en aquello y en aquello y en la noche cuando voy a querer orar, ay Señor, vengo bien cansada, ya nomás, ay Señor, cuida, protege y pum a la cama. ¿Por qué? Porque estaba bien ocupada, llena de todas las cosas que hay, de los quehaceres, de esto, de aquello y de aquello. Y entonces, ¿de contra qué batallan esas cosas? Contra el alma, los deseos de la carne, porque a veces nos obsesionamos con ganar un poquito más. Y por causa de ese poquito más, le fallamos al Señor. No oramos lo suficiente, no leímos la palabra, no nos guardamos como debíamos de guardarnos en meditación de la palabra, en oración, en alabanza al Señor. Y a veces nos gana la carne, ¿verdad? De estar pensando en otra cosa y eso ahí nos trae esas debilidades. Las debilidades voluntarias vienen de nuestro carácter y pueden arrastrarnos, impidiéndonos hacer nuestra buena voluntad, y tampoco nos permiten cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Usted cree que el enemigo quiere que nosotros cumplamos con la voluntad de Dios? Él no quiere, al contrario, él quiere traer todo lo que pueda para impedir que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Eso es algo que él quiere hacer siempre, quiere impedirnos. En Efesios 2:3 nos dice la palabra del Señor: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que no nos podemos asombrar, ¿verdad? Porque todos hemos pasado por ahí. Ahora la diferencia es que ya estamos acá, ¿verdad? Y tenemos que buscar las cosas de arriba y no seguir en las de abajo. El punto número 4 es para poder protegernos de nuestras propias debilidades involuntarias o voluntarias. Tenemos que tratar a ambos grupos de la misma manera. Igual las voluntarias como las involuntarias, tenemos que hacer la misma cosa con ellos. En 2 de Corintios 4:11 nos dice la palabra: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, porque también la vida de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, entregarle todo aquello al Señor. ¿Para qué? Para que ya no reine en nosotros,
sino que reine el poder de Dios. El poder de Dios se manifieste a través de lo que nosotros estemos viviendo, ayudándonos en aquello que nosotros necesitamos ayuda, fortaleciéndonos y protegiéndonos. Pero si nosotros no se lo entregamos al Señor, vamos a seguir con las mismas incapacidades, con las mismas debilidades. ¿Por qué? Porque no le hemos entregado esas áreas al Señor. Y hay muchas veces, como yo, ni siquiera las sabía hasta que alguien nos tome una foto. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta. Para poder protegernos de nuestras debilidades, de nuestras propias debilidades, tenemos que descubrirlas y descubrir cómo están afectando nuestra vida, porque también eso, necesitamos ver cómo nos afectan, en qué nos están dañando. Por ejemplo, alguien que se enoja muy rápidamente. Alguien que tiene, a lo mejor piensa que es que soy corajudo. No, es que hay una ira dentro de la persona. Y con cualquier cosita, esa persona dispara rápido. Porque antes decían, tiene short temper, ¿verdad? Tenía un temperamento muy corto. Pero es que la ira está dentro de la persona. Entonces, no la ha descubierto. Y como no la ha descubierto, ahí sigue reinando. Y cada vez que pasa cualquier cosita, rápido se enciende. Y cuando se enciende, como decían allá en el rancho, pierde los estribos. Y dice las cosas que no debía de decir y después se arrepiente, pero ya lastimó, ya hirió y lo peor, se sintió mal él mismo. Y también ofendió a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha descubierto sus debilidades y no ha descubierto si esas debilidades que está padeciendo son debilidades de involuntarias o son debilidades de su carácter. O sea, esa ira que tiene la agarró él por un coraje que tuvo muy fuerte y ya le fue dando lugar, le fue echando leña al fuego, por decir así, le fue dando lugar a ese coraje o fue algo heredado. Cuando viene por herencias, es difícil que la persona pueda arrancárselas porque ya hay un demonio operando. Entonces tiene que ser ministrado, tiene que renunciar a todas esas cosas. Pero cuando es algo que él mismo agarró, así como lo agarró, lo puede soltar. Cuando ya conoce, cuando ya sabe que es él del problema, cuando algo está pasando, algo dice, no, yo ya no me meto ahí porque ya sé lo que me va a pasar. Es avisado. Huye, le saca la vuelta al problema. Pero cuando no, pues entonces sigue en la misma cosa, en la misma situación, en la misma problema. Por eso necesitamos entender de dónde es que están viniendo esas debilidades. Santiago 1:16 nos dice, amados hermanos míos, no erréis. No tenemos que estar equivocados. Tenemos que ir a lo que es. Porque mire, cuando nosotros estamos dando, por decir así, un diagnóstico equivocado, es que así soy, así nací. No. Por alguna razón tengo este problema. Entonces tengo que buscar dónde está la raíz, por dónde entro, para desarraigarlo, para poder sacarlo. Por eso dice la palabra, no erréis. Para poder protegernos de nuestras propias debilidades, tenemos que reconocer que las tenemos. En Efesios 4:21 nos dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña, Él nos enseña la verdad. Él no nos enseña que estemos mirando la mentira, ni que le hagamos caso a la mentira, porque Él dice en su palabra, dice que el padre de la mentira es el diablo. Entonces, cada vez que nosotros recurrimos a la mentira, ¿de quién nos estamos haciendo hijos? ¿De quién nos estamos apartando? Entonces necesitamos ahí entender eso, ¿verdad? Que necesitamos caminar en la verdad que Cristo compró para nosotros, para poder protegernos de nuestras propias debilidades. Debemos entregárselas a Dios, es la única manera. Ya sean voluntarias o voluntarias, tenemos que entregarle aquella incapacidad a Dios para que Dios nos dé la fortaleza, para que Dios nos dé la capacidad y podamos hacer aquello que no podíamos hacer. Pero si nos quedamos ahí, es que no puedo, así nos vamos a quedar. Pero necesitamos entregarles a Dios. En Efesios 4:22 nos dice la palabra del Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya no quiere que sigamos pensando como pensábamos antes, conformándonos con lo que nos conformábamos antes. Ahora
lo tenemos a Él para que Él nos guíe a toda verdad y justicia y nos ayude en todo. Para poder protegernos de nuestras debilidades necesitamos aceptar, reconociendo que nos están afligiendo para entregárselas al Señor. Es algo que nosotros tenemos que entender también. Mientras yo no reconozca aquello como mi enemigo, lo voy a seguir aceptando. Mientras yo no reconozca que no lo quiero más en mi vida, lo voy a seguir papachando. Es cuando yo me levanto y digo, no te quiero más aquí. Entonces es cuando estoy determinada y es cuando Dios puede hacer algo. Mientras no puede hacer nada Dios, mientras yo lo sigo papachando, mientras yo lo sigo tolerando, ahí va a seguir. Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el versículo 20, allí mismo en Santiago 1 nos dice, porque la ira del hombre no obra, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando alguien se enoja, ahí no está la justicia de Dios. Es el diablo operando a través de ese enojo. En el versículo 21 nos dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si seguimos con esas debilidades nos pueden llevar al infierno. Cuando estemos delante del Señor, el Señor nos va a decir, apartaos de mí. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que teníamos que hacer. La palabra es clara. Nosotros tenemos que buscar en Él la fuerza y la fortaleza para despojarnos de todo lo que a Él no le agrada. ¿Por qué? Porque esas cosas que a Dios no le agradan son manchas que nos están a nosotros haciendo que le demos una mala imagen de Él a los demás. Por eso es que muchos dicen, ¿y eso que es cristiano? Para protegernos de las debilidades que nos han dominado, tenemos que entregárselas a Dios renunciando y rompiendo con ellas. En Salmos 138, versículo 7 nos dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Mire qué bonito. Debemos confiar en la bondad de Dios para fortalecernos en nuestras debilidades, ya sean involuntarias o voluntarias. En 2 de Corintios 12:9 nos dice la palabra del Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me glorío más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto decía Pablo, ¿verdad? ¿Cuántas veces él batallaría con esa debilidad que tenía? Pero él se agarraba de la mano del Señor y seguía caminando, seguía haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Bastarnos en la gracia del Señor. Señor, mira, a mí esto no me gusta porque sé que no te gusta a ti. Yo te lo entrego a ti, no quiero seguirlo haciendo. Así que te lo pongo en tus manos. Y si 20 veces o 100 veces tiene que orar por la misma cosa, hágalo. Y poco a poquito, mire, dese la mordida más fuertecita, no se muerda, ¿verdad? Pero ore más fuerte, hasta que lo libere el Señor completamente. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. A pesar de nuestras debilidades voluntarias o involuntarias, debemos cumplir con lo que el Señor nos ha llamado a hacer, confiando en Él, que nos dará fuerza necesaria para vencer el poder y realizar su obra. En 2 de Corintios 12:10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. ¿Verdad? Porque es la fortaleza de Él la que nos hace fuertes. Punto número 6, tenemos que permanecer en guardia para poder mantenernos protegidos de nuestras debilidades. Siempre tenemos que estar en guardia porque ellos están al acecho de cualquier descuidito para volver, mire, a infiltrarse. Es como cuando le quiere usted quitar el biberón a un niño, le está quitando el biberón y de repente lo agarra y ya después batalla más para quitárselo. Porque lo agarró con más ganas, con más fuerza. Es como cuando estamos haciendo una dieta y el día que nos toca comer de todo, entonces agarramos y en la nevera nos es poquita, ¿verdad? Es de eso, porque estamos como desatados.
Necesitamos estar siempre en guardia para que no nos gane el enemigo. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire qué tremendo. Si no estamos haciendo lo que la palabra nos manda, nos estamos engañando a nosotros mismos. No engañamos a Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el 23 nos dice, y renovaos el espíritu de vuestra mente. Tenemos que cambiar esos pensamientos, esas fortalezas, esas debilidades tienen que salir de nosotros. Quizás nunca nos abandonen del todo, pero vamos a aprender a confiar en Dios para que Él nos haga fuerte y aquellos se van a ir minimizando hasta que de repente ya no estén ahí. Ya hayan desaparecido completamente. En Juan 15:6 nos dice la palabra del Señor, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Mire qué tremendo. Al permanecer en guardia nos mantenemos humildes y eso es algo que Dios quiere. Dios anhela la humildad, pero no le agrada la soberbia, ¿verdad? En Salmo 139:2 nos dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y en Salmo 138, versículo 6 nos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mire qué tremendo. Al humilde el Señor lo atiende, pero al que es soberbio lo aparta de él. Y entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Pues estar en humildad, ¿verdad? Al mantenernos en guardia, no le damos lugar al enemigo. En primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sabios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está listo, él no se duerme, él no descansa, él siempre está listo. Y el Mateo 26:41 nos dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en guardia siempre. Efesios 4:27 nos dice, ni deis lugar al diablo. Ese día que usted está muy cansado, ese día que usted no tiene ganas de orar, ese día le está dando lugar al diablo. Ahí le está abriendo la puertecita. Es como que le quitó el candado a la puerta y la dejó nomás cerrada. Al siguiente día no vuelve a orar, entonces la puerta ya está abiertita. Al siguiente día no vuelve a orar y la puerta, mire, abierta. Permanecer en guardia nos mantiene unidos a Cristo. En Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tremendo, ¿verdad? Nada. Y cuando dice nada es nada. Vimos dos grupos diferentes de diferentes debilidades, las que son diferencias involuntarias y las que son, pero que de todos modos nos afligen aun cuando son involuntarias, como también vimos las que son voluntarias, aquellas que son problemas de nuestro carácter y que nos pueden arrastrar a la esclavitud del pecado. Para poder protegernos de nuestras debilidades voluntarias o involuntarias, tenemos que descubrirlas reconociendo que nos están afectando, que nos están haciendo daño. Debemos confiar en la bondad de Dios para fortalecernos de nuestras debilidades, ya sean voluntarias o involuntarias. Debemos permanecer en guardia para poder mantenernos protegidos de nuestras propias debilidades que nos acechan siempre. En Juan 15:4 nos dice la palabra del Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire qué bonito, ¿verdad? Entonces nos conviene quitarnos todas esas debilidades que nos han estado dañando, que nos han estado estorbando, que nos han estado... Mire, ¿cuántas debilidades nos estarán incapacitando para recibir un buen trabajo, para recibir un mejor sueldo? No puedo, me da miedo. Todas esas son debilidades.
o para tener buenas relaciones, ¿verdad? A veces, por causa del carácter, no tenemos buenas relaciones con las demás personas y nos están impidiendo. O nos da vergüenza a veces hasta hablar del Señor, ¿verdad? Nos da vergüenza. Hoy no le digo, mejor no le digo, mejor no le digo. Y la persona ahí muriéndose de dolor y mejor no. ¿Por qué? Porque no, son debilidades de nuestro carácter. Entonces tenemos que deshacernos de ellas para poder servirle al Señor como Él anhela, como Él desea, como Él quiere que le sirvamos. Si se ponen de pie, vamos a orar y vamos a ponerle toda la palabra al Señor para que siga obrando en nuestros corazones, que siga entregándonos esa revelación a nuestro espíritu para que nosotros podamos servirle más y mejor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos delante de tu presencia tu palabra, Padre. Precioso Dios, la hemos recibido con gozo, precioso Rey. Sabemos que es tu Santo Espíritu el que le ha entregado, mi Dios eterno, santo y poderoso. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu siga obrando a través de esta palabra. Aun cuando dormamos, Señor, ahí esté tu presencia revelándonosla con claridad, precioso Dios, trayéndonosla a nuestro corazón, precioso Rey santo y poderoso, vivificándonos, precioso Dios, vivificando nuestro espíritu, dándole la paz que nuestra alma necesita, mi Dios eterno, santo y poderoso, y fortaleciéndonos, Padre bendito de gloria, para abandonar todas esas debilidades, Padre. Ayúdanos a entender en dónde nos están afligiendo, en qué área, precioso Dios santo y poderoso, están ahí operando, Padre, y que no nos hemos dado cuenta, precioso Dios santo y poderoso. Haznos libre de toda debilidad de temores, Padre, de toda debilidad, precioso Dios santo y poderoso. Bendito Rey de escasez, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, esas escaseces, Padre, precioso Dios, que no nos alcanza, Padre bendito de gloria. Nosotros rogamos a ti, Señor, para que tú, precioso Dios, vengas libertándonos, Padre, precioso Dios, y podamos creer verdaderamente tu palabra. Tu palabra nos dice, precioso Dios santo y poderoso, que tú te empobreciste a ti mismo para que nosotros en ti fuéramos enriquecidos, Padre, que podamos declarar tu palabra confiando plena y completa en ella. Saca cualquier duda, Padre bendito de gloria, esas debilidades de la duda, precioso Dios santo y poderoso, esas debilidades de culpa, Padre, haznos libre, precioso Dios santo y poderoso. Renuévanos, precioso Dios santo y poderoso, renueva el espíritu de nuestra mente para que no sigamos creyendo, Señor, esas debilidades de mentira, de engaño, Padre bendito de gloria, que el enemigo introdujo en nosotros, Padre, aún precioso Dios, desde que éramos pequeñitos y hemos seguido creyéndolas, Padre, y no nos hemos apartado de ellas, precioso Dios santo y poderoso. Fortalécenos, precioso Dios, ahí donde somos débiles, Padre. Libértanos completamente, precioso Dios santo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Mira, precioso Dios, cada corazón, Padre bendito de gloria. Mira los corazones de los que están aquí, Señor, en este lugar, como también los que están recibiendo la palabra a través de las redes, Padre. Y muéstreles usted, precioso Dios santo y poderoso, aquellas áreas, Padre bendito de gloria, donde precioso Dios, su Santo Espíritu no ha podido entrar, Padre bendito de gloria, porque no le hemos entregado esas debilidades, Padre. Venga usted mostrándolas, venga sacándolas del corazón, precioso Dios Santo y poderoso, aquello que hemos apapachado, aquello con lo cual nos hemos conformado, Padre. Muéstrenos qué tan desagradables a usted, Padre bendito de gloria, para que no nos agrade más, para que no lo apapachemos más, para que lo miremos como es, Padre bendito de gloria, una debilidad, una limitación, precioso Dios santo y poderoso. Háganos libre, precioso Dios santo y poderoso. Libérenos, Señor bendito Dios santo y poderoso, de las palabras ociosas, Padre. Háganos libre de hablar, Señor, lo que no conviene por confusión, Padre bendito de gloria. Precioso Dios, háganos libre, precioso Dios, de creer las mentiras del infierno, Padre. Fortalézcanos, guárdenos, susténtenos y ayúdenos, precioso Dios, que su Santo Espíritu nos hable de noche y de día, mi Dios eterno, revelándonos su verdad, Padre bendito de gloria. Oh, precioso Dios, nosotros nos presentamos delante suya como buena tierra, Padre. Declaramos, precioso Dios, que esta semilla, Señor, ha sido sembrada en buena tierra. Y usted, precioso Dios, la hace germinar, la cuida para que dé fruto y fruto que abunde y buen fruto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así le damos muchas gracias, Padre.
por su amor tan grande, precioso, Dios santo y poderoso, porque es usted el que conoce cada corazón, Padre bendito de gloria, porque es usted, precioso, Dios santo y poderoso, el que viene sanando, Padre, el que viene sanando cada herida, precioso Rey santo y poderoso, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogamos a usted, precioso Dios santo y poderoso, bendito Rey, rogamos a usted, precioso Dios,